nombre es Gastón. Mi nombre es Charo. Y somos pastores de matrimonios y estamos nuevamente esta noche con ustedes para compartir este tiempo en familia y poder estudiar y conocer un poco más de la palabra de Dios. Hoy día continuamos con nuestro cuarto tema de la serie. Bien, esta noche tenemos con nosotros invitados especiales. Así es. ¿Sí, no? Claro que y sí. no hemos avisado mucho, no hemos estado haciendo mucha publicidad, pero está con nosotros Pastor Juan y Katy, su esposa, y van a compartir con nosotros este segundo tema de cómo Dios me guía. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Katy. ¿Cómo están? Hola, bienvenidos. ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gusto verles. Gracias por la invitación. Así es. Qué bueno, qué alegría que puedan compartir con los matrimonios este tiempo juntos. Encantado. Bien, quiero ir de frente a la primera pregunta. ¿Por qué es importante pedir consejo para saber y conocer la voluntad de Dios? Bueno, en primer lugar, creo que es bueno recordar un pasaje en las Escrituras, en Proverbios 15, donde dice que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Sin embargo, continúa este pasaje y dice que en la multitud de consejeros se afirman, que es un pasaje muy conocido. Pero creo que es importante apreciar lo que dice esa segunda parte. En la multitud de consejeros se afirman. ¿Qué cosa? ¿A qué se refiere el inicio? A los pensamientos. Es decir, no es que uno va a buscar consejo porque no tengo idea qué hacer, bíblicamente, sino que este sentido y este versículo nos habla que voy a buscar el consejo de alguien en la intención de poder confirmar, ratificar o modificar algo que yo ya tengo en mi corazón, que creo que es lo correcto, lo que es la voluntad de Dios, y sencillamente pido ese consejo para afirmarlo justamente, ¿no? Como dice este pasaje. Sin embargo, vemos que muchas veces sencillamente se va a pedir consejo porque no sé qué hacer. Y esa es otra variable, ¿no? Katy, no sé si puedes decir algo. Pensando en lo que comentaba justamente de mi esposo, hay algunas personas que definitivamente tienen como premisa buscar primeramente el consejo de Dios directamente a través de sus tiempos devocionales y su comunión personal con Dios. Pero podría darse el caso también de aquellos que de repente no lo hacen, no tienen esa práctica, ese hábito, y están pensando cómo poder tomar decisiones acertadas y que vengan de la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido, sí es sumamente válido, ¿no? Y también importante saber a quién se pide el consejo. O sea, sí puede, yo creo que sí se puede, y yo creo que Dios usa a personas para poder también transmitir el consejo a quien lo necesite, ¿no? Pero creo que es importante considerar a quiénes se les pide el consejo y qué tipo de características deberían tener esas personas en todo caso para buscarlas en búsqueda de consejo, ¿no? Justo, Katy, le acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? ¿A quién podemos nosotros pedirle consejo y cómo debe ser ese consejo? ¿Nos ayudas? Sí, claro. Sí, algo que es importante mencionar es que, por ejemplo, la palabra consejo se traduce en el hebreo con una figura bien importante, que es un árbol que se graficaba como algo recto y firme, con buenas raíces. Lo interesante es que esta figura se usa para asociarla a los ancianos. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento se buscaba a los ancianos, que eran personas que en verdad habían pasado muchos años, ¿verdad?, por sus vidas, pero eran quienes le daban soporte a la comunidad. Entonces, eso es bien, bien interesante porque sí es verdad que que con el paso de los años se va adquiriendo sabiduría, uno va aprendiendo los errores, uno va aprendiendo de lo que Dios a uno mismo le enseña, ¿no? A través de su propia vida. Y eso es algo que puede ser muy valioso para aquellos que están viviendo circunstancias similares o que en verdad necesitan justo escuchar algo de lo que ya uno vivió o pasó, ¿no? Sí. Sí, y como la pregunta tiene que ver con, bueno, ¿a quién le pido el consejo?
Entonces, creo que tiene que ver mucho más allá de solamente un tema de edad, ¿no? Un tema cronológico. Es un anciano físicamente con experiencia de vida, sino que como creyentes tenemos que considerar, en primer lugar, que sea un creyente, ¿verdad? Un cristiano, uno que tiene un nuevo nacimiento en el Señor. Entonces, un pasaje también creo que es fácil de recordar por la cristiandad, es aquel en que están hechos los apóstoles y se van a elegir los diáconos, ¿se acuerdan? Miren, para elegir diáconos se designaron algunos requisitos y uno diría, qué increíble que se requiera esto para limpiar las mesas y atender a las personas, que sean varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? De sabiduría. Si estos elementos, requisitos, eran indispensables para ser considerados para una tarea, diríamos, manual, ¿no? De atención a la gente, ¿cuánto más podríamos pedir que estos mismos requisitos y otros más, ¿no? Donde sabiduría, donde exhortación, tengan también aquellos que van a desarrollar una labor de consejería, ¿no? Porque estamos viendo que es tema de vidas. Sí, Katy. Sí. Estaba pensando que también en el Antiguo Testamento veíamos, por ejemplo, los reyes pidiendo consejo a los profetas o a los sacerdotes, ¿no? Porque sabían que de alguna manera esas personas estaban, digamos, en un contacto personal directo con Dios y buscaban el consejo de Dios. Eso nos da a nosotros luces también para pensar que en nuestros tiempos podemos recurrir justamente a esas personas que pueden ser maduras en la fe, que tienen un buen testimonio, que uno se da cuenta que realmente viven lo que creen, viven lo que comparten, ¿no? Y creo que sí hay mucho que aprender de esas personas. ¿Quiénes podrían ser? Yo creo que a veces se dice mucho que hay que buscar a los pastores, porque los pastores es como que de alguna manera están más cerca de Dios. Hay un poco de misticismo en eso, creo. Sin embargo, en realidad... prejuicios nada más, sí, porque no es así, ¿no? Sí, sin embargo, realmente hay gente que puede haber crecido en la fe y no necesariamente ser pastores, pero que pueden tener sabiduría en esos consejos, ¿no? También pueden ser amistades nuestras, que sean realmente personas también que tengan esas características, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en Roboán, cuando tuvo que tomar una decisión y le pidió consejo primero a los ancianos y le dieron un consejo acertado. Luego tomó consejo de los más jóvenes, de los contemporáneos, y le dieron un consejo que realmente no era bueno. Sin embargo, Roboán tuvo la oportunidad, escuchó a los ancianos, escuchó a los más jóvenes y finalmente decidió hacerle caso a lo que eran contemporáneos a él y le fue mal. Entonces, quiero decir con esto que vale la pena tener en cuenta quién seleccionamos para que nos dé el consejo, ¿no? Entonces, eso creo que hay que considerarlo. Y pregunta también nos diría, ¿cómo debe ser este consejo? Bueno, básicamente tiene que estar fundamentado en lo que dice las Escrituras, la palabra de Dios, las cosas expresas por si nos hemos olvidado, o los principios generales que van a regir nuestras diversas actividades en el quehacer cotidiano. Y es por ello que debemos considerar también que algunas veces ese consejo será pues informativo, ilustrativo, pedagógico. No sabía esto, entonces se le va a enseñar al aconsejado, para llamarlo así, justamente lo que dice la Escritura sobre la temática que viene a consultar. Pero en otros casos va a ser correctivo, como dice el libro de Proverbios, ¿no? Justamente va a recibir la corrección a través de estos consejos. Porque se va a decir, esto que estás pensando preexistentemente tu venida está mal por esto, que es lo que indica el Señor en su palabra, ¿no? Son, digamos, no solamente quiénes, sino cómo debería ser este consejo. Qué interesante, ¿no? Y yo creo que finalmente también hay que tener la disposición de atender al consejo y de discernir que es de Dios o no es de Dios. Yo creo que mencionando lo que acabas de decir es súper importante también, porque creo que además a quién se elige y qué características debe tener, ¿verdad? Uno, el que viene a buscar consejo, se supone que está queriendo saber qué cosa dice Dios.
pero también podría darse el caso de alguien que simplemente está buscando que le digan lo que está esperando escuchar. Aprobación. Entonces, ahí sí tenemos un problema, porque ya no se trata del consejero ni del consejo, sino se trata de la disposición y la motivación desde el corazón de quien pide el consejo, que de repente no está tan dispuesto a dar oído para obedecer lo que Dios podría estar diciéndole a través de ese consejero. Así que creo que también eso también es importante, ¿no? Es válido observar eso. Bien, Juan y Katy, se me viene a la cabeza una idea y la pregunta, ¿cómo puedo usar mi sentido común para descubrir y entender y aceptar y hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo usar ese sentido común que Dios me ha dado? Ok, interesante la pregunta. En verdad, sí, Dios nos ha capacitado con sentido común, con criterios, ¿no? Nos ha dado de alguna manera también el entendimiento, la inteligencia. Pero hay que tener, creo, hay que tener en cuenta algunas premisas, ¿no? Por ejemplo, el sentido común o el criterio propio aislado de los principios de la palabra de Dios, lejos de ayudarnos a encontrar la voluntad de Dios, podría estar más bien llevándonos a errar en nuestras decisiones, ¿no? Sería importante de repente definir qué es el sentido común. Viendo una definición sencilla, es la capacidad para juzgar razonablemente las situaciones de la vida cotidiana y decidir con acierto. O sea, hay que juzgar las situaciones, darnos cuenta cuáles son las variables, ¿verdad? Y poder tomar una decisión acertada. Sin embargo, hay que considerar que el valor que tiene el sentido común tiene que ver básicamente con ese lineamiento que está sintonizado con la palabra de Dios, ¿no? Estaba pensando en un versículo que me gustaría compartir, que está en Proverbios 19:21, que dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Es decir, los pensamientos que están permanentemente en nuestra mente podrían estar de alguna manera regidos por nuestro sentido común, pero el consejo del Señor es el que debería permanecer. Y cuando hablamos de sentido común en términos así latos, generales, universales, es, bueno, en la forma que el común de la gente, es decir, cuando hablamos de sentido común, no es mi sentido común particular, sino es lo que la gente en general, en una misma situación, pensarían que es lo lógico. Por eso es el sentido común de comunitario. En esta circunstancia, todos pensaríamos de esta manera porque es lo lógico, lo que era evidente que debíamos responder así o no hacer esto otro. Eso es sentido común. ¿Cómo no hiciste esto? ¿O cómo no se te ocurrió? ¿Por qué? A todos se nos hubiera ocurrido. Eso es sentido común. La pregunta es, ese sentido común me debe llevar a mí a razonar, ¿no? A hacer preguntas adecuadas para llevarme a una decisión correcta, ¿no? Entonces, puedo empezar por algo obvio, ¿no? O sea, esta decisión me va a llevar a quebrantar la ley, ¿no? La ley de Dios, la ley humana, atenta contra la moral, las buenas costumbres. Uno diría, pero eso es obvio. No es tan obvio, porque cuando estamos, por ejemplo, en un semáforo que te permite, tiene 4 luces, la cuarta es para girar a la izquierda, a la derecha, pero aún no es encendido y no ves un carro, ¿cruzamos o no cruzamos? ¿Te das cuenta? Es algo que es del quehacer cotidiano y nos lleva a tomar decisiones. Entonces, ¿qué nos dice el sentido común? El sentido común es que no debo cruzar porque aún no tengo la autorización. Otra cosa es mi decisión. Entonces, cuando yo pienso elegir un trabajo, estoy postulando un trabajo, como ya ahora creyente, debo pensar, o sea, esta labor que voy a desempeñar en este centro laboral, o sea, va a honrar a Dios, le va a dar la gloria, va a traer bendición para mi vida, la de otros, va a permitir que mi vida de adoración continúe o voy a hacer tropiezo de mal testimonio. Esta decisión
va a continuar que yo pueda seguir adelante con mis responsabilidades como hijo, como padre, como esposo, etcétera. Hay un sinfín de variables que solamente aún aquí el sentido común tiene que llevarme a mí a responder a ello. ¿Por qué? Porque, como dijo Katy, el creyente debiera tener mucho más que solamente el sentido común de uno creyente, porque tiene que alinear ese sentido común justamente a los principios de Dios, ¿no? Porque no es algo así, porque aún la misma palabra, ese pasaje de Romanos 12, ¿no? Que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, es decir, la palabra de Dios cuando llega a nuestras vidas va cambiando nuestra forma de pensar, va a adecuar nuestras conductas, nuestras decisiones, y entonces lo primero que viene en una situación particular no es el sentido común como creyente, como piensa el mundo, sino el sentido común es lo inmediato que es, bueno, esto como creyente, ¿cuál debe ser mi respuesta? Claro. A eso debería apuntar, ¿no? Juan, Katy, me viene también esta pregunta hablando acerca del sentido común. ¿De qué debemos tener cuidado entonces cuando usamos nuestro sentido común? Una de las cosas que debemos cuidarnos todos, creyentes y no creyentes, es del orgullo, porque podríamos pensar que nuestro criterio es suficiente y no necesitar de nada más, ¿no? Yo puedo decir, bueno, Dios me ha dado mis capacidades, Dios me ha dado inteligencia, o sea, yo ya me ha funcionado bien en otras oportunidades, así que yo puedo manejarme solo. Deberíamos tener cuidado de eso. El sentido común, si es una, digamos, si es una consecuencia de una búsqueda del Señor, donde es un indicador más de lo que puede ser la voluntad de Dios, en buena hora. Pero igual hay que tener humildad para poder reconocer que aún ese sentido común viene de Dios. No nos puede llevar a sentirnos autosuficientes ni a considerar que es suficiente lo que estoy pensando para tomar las mejores decisiones, ¿no? El libro de Proverbios dice que confíe en su propio corazón es necio. Y muchas veces nosotros somos muy emotivos, somos impulsivos y tomamos una decisión solamente por ese pensamiento que viene primero en nuestra mente. Y ya, vamos adelante. Puedo también tener el peligro de poder tomar decisiones en base a experiencias pasadas. Esto me resultó bien, es un caso similar, entonces voy a actuar de la misma manera, sin considerar, ¿no?, que cada situación es diversa en sí misma. Son peligros que se pueden tomar también allí. Y también el libro de Proverbios habla de no ser sabio en tu propia opinión, ¿no? ¿Qué opinan de eso? Así es. Eso es algo sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, en Proverbios 3, cuando el Señor menciona, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? No te apoyes tampoco en tu propia opinión. O sea, en verdad, inclusive, el apoyarse en la propia opinión podría relacionarse también en Proverbios con la necedad, porque hay este tema de justamente confiar en lo que uno puede hacer, claro, más que descuidar lo que realmente y dejar de lado lo que Dios está poniéndonos delante, ¿no? Ahí está el riesgo justamente. Porque considere suficiente lo que sabe y ya está, va adelante. Sí, ahora estaba pensando también en un pasaje de Jeremías que está en 10:23, que dice que no es del hombre ordenar sus pasos. Exacto. No es del hombre ordenar sus pasos. O sea, hay que pedir la ayuda, el auxilio de Dios en todo lo que hagamos. El sentido común siempre va a ser un punto más que suma, pero no es el medio, ¿no? Para encontrar la voluntad de Dios. Y creo que finalmente no debemos olvidarnos que a pesar que somos imagen de Dios, el pecado también ha afectado nuestro sentido común de alguna manera y podemos usar eso para manipular la voluntad de Dios. De acuerdo. Bien, Juan y Katy, yo he escuchado esto varias veces y tengo una pregunta más que es complicada. ¿Dios me habla por mi conciencia? ¿Qué entiendo por conciencia? ¿Y qué valor tiene cuando voy a tomar una decisión?
Bueno, en verdad no es una pregunta tan fácil. Sí. Creo que sería conveniente de repente empezar por el hecho de saber qué significa conciencia, ¿no? Y pensando un poco en cómo lo describe la Biblia, es la capacidad para distinguir entre lo que es moralmente bueno y lo que es moralmente malo. O sea, es como, es como que si el Señor nos hubiera creado a los seres humanos con un detector, con una alarma, ¿no? Que nos permite realmente darnos cuenta en el momento que vamos a actuar en forma correcta o lo vamos a hacer en forma incorrecta. Ahora, la conciencia. Algunas personas he escuchado que dicen que la conciencia es únicamente funciona para los no creyentes, porque los creyentes tienen ahora al Espíritu Santo que te sirve justamente para, está allí para alertarte, para redarguirte en caso de que te vayas a equivocar o pecar. Pero lo que vemos en la Escritura es que en realidad la conciencia está presente tanto en los no creyentes como en los creyentes, ¿no? Pablo, en el capítulo 2 de Romanos, decía que lo siguiente, que porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Significa que en realidad cualquier persona que pueda tomar decisiones que son incorrectas, sabemos que ha habido allí un tema que está en sintonía con la voluntad, con el ejercicio de su voluntad, es decir, ha decidido por sí mismo tomar A o B decisión o camino, ¿verdad? Entonces, y uno dice, a veces uno escucha a las personas y dicen, sí, pero es que no me di cuenta, no sabía, y en verdad lo que dice la palabra es que la conciencia está allí presente para poder justamente alertar a las personas. Pero como les decía, también la conciencia está presente en los creyentes, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 23:1, Pablo dice, mirando fijamente el concilio, estaba con los varones allí en el concilio, les dijo que yo, dijo, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Esto es lo que dijo Pablo, ¿no? Hablando de su propia conciencia. Eso significa que en realidad la conciencia está allí presente tanto en la vida de creyentes como no creyentes. Ahora, la segunda pregunta que nos hacían era si realmente tiene valor la conciencia para tomar decisiones. Hay que tener en cuenta justo lo que citaba Katy en Romanos, que esa conciencia nos va a acusar o a defender, ¿no? En base a los razonamientos. Y esto es generalizado. Y por ello justamente que cuando Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, va a citar en el capítulo 4 que hay algunas personas que tienen justamente la conciencia cauterizada, ¿no? Y esto justamente es importante tenerlo, porque aquí la palabra cauterizada tiene una significación especial. No sé si Katy puedes explicar eso. Sí, sí. En realidad lo que se define la palabra cauterizada como algo que tiene una marca, un sello que ha sido puesto con fuego. Es como cuando, por ejemplo, las reses eran marcadas, ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Para marcar su propiedad, le ponían un símbolo, una marca, y les hacían un sello, ¿verdad? Que era con fuego. Eso es cauterizar. O sea, queda una marca. Lo interesante aquí es que cuando se habla de una conciencia cauterizada, es una conciencia que está marcada por el pecado. Y eso hace que ya no tengas la misma sensibilidad, ya no tengas el mismo discernimiento, sabiduría para darse cuenta si realmente las cosas que uno está haciendo o por las que piensa decidir finalmente son correctas o no. Ya no tiene la capacidad de darse cuenta. ¿En qué sentido el valor de ser guiado por mi conciencia es relativo? Porque claro, no está en consonancia con Dios, ¿no? Sin embargo, la Escritura también habla de buena conciencia. Exacto. O sea, por ejemplo, Pablo le decía a Timoteo, ¿no es cierto?, que él tenía que considerar tener un corazón limpio y una buena conciencia. ¿Por qué? Porque en la medida que realmente nuestra conciencia esté limpia delante de Dios, eso significa que estamos realmente sintonizados con su espíritu.
y podemos realmente tener la capacidad recién en esas condiciones para poder tomar decisiones en la vida, sea cual sea, de cualquier índole, ¿no? Katy, Creo que entonces, aquí tengo una pregunta con referencia a lo que estamos justo conversando acerca de la conciencia. ¿Cómo puedo entonces saber que mi conciencia me está guiando por ese camino correcto? Claro. okay. Bueno, la conciencia en este caso tendría que estar alineada con Dios para saber que me guía a lo correcto. Lo que pasa es que muchas veces la gente dice, yo estoy tranquilo con mi conciencia, con esta decisión que he tomado, pero no necesariamente la decisión que tome y la conducta que adopta consecuentemente a esa decisión está alineada con Dios. Entonces, él está o ella está tranquilo con su conciencia, pero esa conciencia está absolutamente separada de lo que es la verdad de Dios. Por ejemplo, exacto. Por ejemplo, hay personas que hoy dicen amar a otra y que son del mismo sexo, ¿verdad? Ok, y ellos pueden decir, bueno, es amor, ¿no? ¿Qué de malo tiene? No le hago daño a nadie, es mi vida privada, no intervengo con las decisiones de otros. Ok, y eso es una posición, una expresión de su voluntad, y en su conciencia dice, estoy tranquilo con mi decisión, ¿verdad? Esa es una posición, se respeta. Sin embargo, y si lo vemos a la luz de las Escrituras, entonces vemos que hay una contradicción entre una posición así con lo que dice la palabra de Dios, porque el principio de Dios habla de justamente una relación heterogénea, ¿verdad? Hombre y mujer. Entonces, no necesariamente veremos que siempre la tranquilidad y la convicción que me da mi conciencia estará siempre alineada a lo que es lo correcto delante de Dios. Estará correcto en mi mente y en mi corazón, que puede estar cauterizado por el pecado, pero no necesariamente correcto delante de Dios. La conciencia creo que puede llevarnos a lo correcto en la medida que esté sintonizado también con nuestra fe. Porque yo no puedo vulnerar mi fe a causa de mi conciencia. O sea, definitivamente tiene que haber allí una sintonía, ¿no? Por ejemplo, cuando Pablo escribía a los Corintios y decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿no? Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de nada de ninguna de ellas, ¿no es cierto? Estaba diciendo que realmente hay ciertas decisiones que nos tocan tomar en la vida y no necesariamente tenemos un principio claro, como por ejemplo estos los nos de Dios y los sí de Dios que están claros, ¿no? Entonces, a veces hay algunos temas que no se dicen directamente, pero allí hay que usar la conciencia, justamente delante de Dios respecto a mi fe. O sea, o como lo que decía Pablo en el capítulo 14, cuando hablaba de los débiles, ¿no? Decía, mi conciencia me dice que yo puedo comer esto o aquello, tomar esto o aquello, pero no podemos dejar de lado el amor. Claro, no podemos dejar de lado, claro, a los débiles. No podemos, y eso tiene que ver con mi fe. Porque yo no tiene que ver únicamente con mis intereses, sino que tiene que ver también con lo que el Señor me enseña respecto a la iglesia, a mis hermanos, a quienes están realmente en mi entorno, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando digo de que la conciencia tiene que estar alineada con la fe. Uno tiene que considerar todos los demás principios antes de tomar una decisión, O sea, no solo se trata de que yo estoy tranquilo delante de Dios, sino que también puedo ser el tropiezo para alguien. Podría estar siendo egoísta. Solamente así. Claro. No está yo estoy basado, tranquilo y feliz, ya el problema es lo demás. claro, no está basado en mi sentido común o en mi propia conciencia, sino también en mi entorno, en los que me rodean, en los que viven conmigo y están conmigo. Qué buen tiempo que hemos pasado, la verdad, ha pasado volando. Creo que vamos a tener que invitarlos más seguido. Claro que ¿no? sí. Para la próxima serie tenemos que vamos a invitarlos a que den una serie completa, de verdad. Pero sí, es posible. Gracias.
¿Qué consejo nos darías al final, ya que estamos hablando de buscar la voluntad de Dios, de cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Qué consejo final nos daría para ir terminando nuestro bloque, nuestro tiempo de entrevista? Eh, Creo que estos temas que hemos tocado hoy realmente son importantes, pero como comentábamos desde el principio, realmente necesitan, eh, para tener valor, tienen que estar alineados con los principios de la palabra de Dios. La única forma de conocer la palabra de Dios, los principios, es creyéndola, es teniendo comunión con Él, teniendo tiempos a solas con Dios, ¿no? Jeremías decía que quién ha estado en mi secreto, a él le revelaría mi voluntad, ¿no? Por eso es importante esos tiempos con él, porque tenemos un manual de vida que es la Biblia. Y lo mejor que podemos hacer es invertir tiempo intencional, voluntario, ¿no? Y además de una manera sistemática para leer la palabra, para orar, ¿no? Viene a mi mente un versículo que me gustaría de repente compartirlo, no lo sé de memoria, pero podemos buscarlo. Sí, está en Salmos 33:11, que dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Sabemos que el consejo de Dios está vigente, no interesa cuántos cambios hayan en nuestra vida, en el sistema, en el mundo entero. El consejo de Dios, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Así que ese es nuestro consejo principal, que no se despeguen del consejo que está en la Escritura, ¿no? Porque están los principios para nuestra vida. Sí, yo agregaría lo siguiente, que el buscar a alguien para tener un consejo, obviamente basado en la palabra de Dios, es bueno, pero como creo que se ha visto también en los primeros capítulos de esta serie, ¿no? Y como dijo Katy, creo que lo más importante es que cada uno pueda realmente descubrir por sí mismo en la palabra de Dios la voluntad de Dios para poder tomar decisiones. Y entonces el pedir consejo es un asunto ya accesorio, digamos un asunto extraordinario. O sea, mi primera fuente no es el consejero, sino quien Dios mismo en su palabra. Entonces, eso creo que es lo que tenemos que también entender. No descartar al consejero, sino atender a Dios, ni descartar a Dios por buscar al consejero, ¿no es cierto? Y creo que también es importante esto remarcarlo, ¿no? Porque muchas veces somos muy fáciles de buscar consejos de otros, olvidándonos que hay alguien que tiene realmente ya toda la palabra, su voluntad revelada para nuestras vidas. Y un requisito, ahora que recordaba las primeras preguntas de esta reunión, creo que un consejero debería tener también para nosotros en este tiempo el don de exhortación, ¿no? Que maneje bien la palabra realmente, ¿no? Entonces, eso creo que también sería de bendición para nosotros cuando vamos a alguien en busca de un consejo que venga de Dios, ¿no? Bueno, gracias a Dios, gracias por su apoyo. Sí. ¿Qué tal si oramos un instante y ponemos todo esto que Claro. hemos aprendido en las manos de Dios? ¿De acuerdo? Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias te damos. Gracias porque tú eres el principal consejero y tu palabra es el consejo verdadero y profundo para nuestras vidas. Gracias por este tiempo, por haber aprendido, por haber entendido un poco más acerca de nuestro criterio y sentido común, acerca de nuestra propia conciencia y del consejo. Permítenos aplicarla y obedecerte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Juan. Gracias, Katy. Que Dios les bendiga. Gracias por la Dios les invitación. bendiga. Me encanta un privilegio. Bien, hemos llegado a la parte final y ahora nos toca las preguntas para compartir juntos. Así es. Primera pregunta. ¿Cuándo ha sido la última vez que tuviste que tomar una decisión importante y buscaste un consejo sabio para tu vida? ¿Puedes compartir con tu grupo? ¿Cuándo ha sido la última vez que tuviste que tomar una decisión importante y buscaste un consejo sabio para tu vida? Segunda pregunta.
¿Cuál o cuáles son los requisitos que buscas en una persona para pedir un consejo importante para tomar alguna decisión? ¿Cuál o cuáles son los requisitos que buscas en una persona para pedirle un consejo importante para tomar alguna decisión? Tercera pregunta. ¿Recuerdas alguna situación en la que tu sentido común te ha guiado a tomar alguna decisión que no está de acuerdo con lo que Dios quiere? Repito, ¿recuerdas alguna situación en la que tu sentido común te ha guiado a tomar alguna decisión que no está de acuerdo con lo que Dios quiere? Cuarta pregunta. ¿Recuerdas alguna experiencia en que has caído en ser sabio en tu propia opinión? ¿Cómo te fue y qué lección aprendiste en ese caso? Voy a repetir. ¿Recuerdas alguna experiencia en que has caído en ser sabio en tu propia opinión? ¿Cómo te fue y qué lección aprendiste en ese caso? Finalmente, ¿cómo puedo alinear mi conciencia a lo que es correcto a los ojos de Dios? ¿Cómo puedo alinear mi conciencia a lo que es correcto a los ojos de Dios? Comparta todo lo que estamos aprendiendo con otros matrimonios o con otros miembros de la familia para que le puedan sacar todo el provecho y sea útil para cada uno de ustedes. La próxima semana continuaremos con nuestra serie Cómo tomar decisiones y hacer la voluntad de Dios. Si no participas de un grupo pequeño y quisieras participar, escríbenos a la página de la iglesia o al Facebook de Matrimonios. Bien, ya hemos orado y damos gracias a Dios. Estamos entonces despedidos. Que Dios les llene de bendiciones.